Anudar grabación. Listo, listo. Voy a retomar entonces la guía de los referentes y se las voy a poner en el WhatsApp porque esa es la tarea para el lunes. Si ¿Cuál, bien, profe? Qué pena. Es señor, que, ¿qué tarea hay? Es que me tocó desconectarme un momentico. no, esto que estamos hablando, la guía, llenar la guía, avanzar la guía para el lunes. Esta guía ¿no estoy presentando? Sí, sí, está presentando. Ah, bueno. ¿Sí la estás viendo, Nicolás? ¿Quién estaba preguntando? Nicolás, ¿verdad? Nicolás. Shh. Bueno, Señor. estás viendo la guía. Sí, señor. La tarea es hacer la guía para Cuadro el lunes. visual. Ah, pues lo que tú explicaste al principio de la clase. Estoy en esas, digamos que eso no la hemos pasado todo el rato. Ahorita les voy a explicar específicamente cuáles son los puntos, Ok, simplemente. sí, profe. Listo. Carlos. Bueno, entonces teníamos el objetivo y luego los contenidos, temas y subtemas. Del referente formal, ¿qué vamos a analizar? Vamos a analizar el atractivo visual, las características físicas, la implantación, el contexto natural artificial y el entorno social. Ahorita vemos con más de definición qué es eso, con más profundidad. Y de los referentes funcionales, vamos a ver vamos a sacar un cuadro de áreas, vamos a hacer esquemas de circulaciones verticales, horizontales, esquema de relaciones espaciales, esquema de accesibilidad, o sea, en primer piso, el enlace entre el espacio público y la ciudad, actividades extratutoriales, entonces, selección de referente formal, 1. El estudiante propone un modelo volumétrico que permita tener una primera inspiración formal y de implantación del proyecto personal. Se debe contar con información gráfica, fotos y localización referenciada en la ciudad o lugar. Ahí está la explicación del referente formal, ¿no? Entonces, ahí más arribita decía, pero ya les dije, no puede ser del mismo o no debe ser de la misma funcionalidad del edificio que van a hacer. Entonces, todos pueden buscar el Museo Judío de Berlín del arquitecto este que nunca se me olvida el nombre, de Libeskin. Pueden buscar el Guggenheim de Bilbao, pueden buscar el Cursal se me olvidó decirles ese arquitecto, el del Cursal de San Sebastián. Se llama, ¿alguien conoce ese edificio? Son dos cubos, digamos, blancos, de color blanco por las noches que tienen luz. Ay, ¿cómo se llama? Moneo, Rafael Moneo. Puede ser eso, entonces puede ser un museo, una sala de exposiciones, puede ser cualquier cosa menos vivienda. ¿Listo? La selección de referente funcional. 1. Entonces el estudiante propone un modelo programático de base para aspectos funcionales de la tipología específica. O sea, eh, un edificio con la misma tipología, la misma función que están trabajando, sea vivienda aislada o vivienda multifamiliar, o en el caso de William, que no escuchó la primera parte, espero que veas bien el video porque tampoco entró de Jesús. Sí, Entonces, claro, preciso. Yo me quedé sin luz y siempre salí a hacer una hora al centro. bueno, entonces el primero, el referente formal, no puede ser biblioteca. Ustedes van a ser biblioteca, ¿verdad? Eso es lo que van a hacer. No puede ser una biblioteca o cualquier otra cosa, casas, edificios de vivienda, hospitales, lo que sea que les parezca bonito, chévere, estéticamente valioso. Y el, y Es el muy re- parecida a la que hicimos en segundo, ¿cierto? es lo mismo, es la misma Ya. idea, solo que cada uno, pues, digamos, con su profundidad y todo. Ahora, la selección de referente funcional, entonces ahí sí, en el caso de los de cuarto, pues tienen que buscar una biblioteca, una ludoteca, algo parecido a lo que van a hacer, o lo más parecido a lo que van a hacer. Ya, Jader, mejor pon tu cara, porque esa imagen que tienes ahí, toda loca. Eh, y entonces en este propone un modelo de la específica, se debe contar con información planimétrica completa, topografía, o sea, las curvas de nivel, en lo posible, ¿no? Esto es mucho pedir, yo sé,
porque no es fácil, pero yo confío en que lo logren. Entonces ahí ponemos topográfica, plantas, fachadas, cortes y a una escala determinada. Es decir, que, que tengamos manera de medir todo, de medir cuánto es esta pared, cuánto es esta habitación, etcétera. A una escala determinada con cotas o con una escala gráfica donde se puedan corroborar los datos analizados y las conclusiones obtenidas en las siguientes apartes. Listo. Todavía no hemos visto exactamente qué es lo que vamos a hacer. Entonces, actividades tutoriales. Esto es lo que ustedes básicamente van a hacer. O sea, como esto. Sí, estas son como las tareas o las cosas para hacer. Entonces, primero, análisis de referente formal. ¿Qué vamos a analizar en el referente formal? Proyecto con función diferente a la que se realiza en el taller. Vamos a analizar el concepto. Entonces, normalmente el concepto, digamos que es como la filosofía que el arquitecto le mete a su proyecto, que fundamentalmente nos diferencia de lo que sería un constructor o de lo que sería un arquitecto, ¿cómo es que se llama? En Europa se llaman aparejadores, digamos como un arquitecto técnico. Nosotros somos, la idea es que lo que nos diferencia es que somos capaces de pensar, de ir más allá, de pensar en cosas estéticas, funcionales y filosóficas a la vez. Entonces esa es como la parte filosófica, la parte conceptual del proyecto, que hay que buscarla. O sea, todo esto no es que se lo van a inventar, lo van a encontrar, ¿no? O sea, hay que buscarla en la página del edificio que encontraron, ¿no? Entonces el arquitecto dijo que esto era la representación del cosmos, no sé qué, o que era era la piedra filosofal, entonces por eso tiene esa forma y tales y pascuales, bueno, en fin. Esto lo vamos digamos, a proponer nosotros, ya sea que lo hayan trabajado o no, pues todos los semestres, como les he dicho, como les digo a mis estudiantes desde primero, esto es algo que deben hacerlo todos los semestres. Así que lo vamos a volver a hacer los que no lo han hecho, digo, los que ya lo hicieron, y los que por ahí no lo hayan hecho, pues lo vamos a hacer. Entonces, en su momento, lo vamos a crear. Por ahora ustedes van a tratar de encontrar lo que se pueda sobre el concepto que le dio el arquitecto al edificio que decidan, ¿sí? Ya sea que el concepto era, no sé, la luna, las estrellas, el sol, el amor, la vida, no sé, bueno, en fin, ¿sí? Luego está las relaciones volumétricas. Entonces, intervención en fotografías o renders, o sea que ustedes intervienen, rayan, ya sea en Corel, en Photoshop o a mano, las imprimen y rayan encima, resaltando las diferentes formas que componen el proyecto. Entonces buscan formas rectangulares, triangulares, cuadradas. Ya ustedes tienen eso sí, todos tienen pues una experticia muy grande sobre cómo analizar formalmente un elemento. Entonces, que si son formas que si son figuras no sé qué, o si dice más, bueno, pero ¿cómo lo hacen? Con un render, con una fotografía, ahí rayan a mano o en el computador y buscan las diferentes formas del proyecto, cómo se articula y sus relaciones espaciales, por ejemplo, ¿no? Todo esto estamos hablando de volumetría. La composición, entonces reconocer cuáles son los elementos jerárquicos que aparecen en el edificio, eh, uh, los ejes formales, las simetrías, las asimetrías, las alturas, las aberturas, los planos cerrados, las divisiones, las multiplicaciones, los ritmos existentes, etcétera, ¿no? Entonces, estamos hablando de los principios de composición. Analizar en ese edificio, también a partir de fotografías, renders o lo que sea, todos esos principios de composición y los principios ordenadores en el edificio a partir de, digamos, de intervenir las fotografías. Luego está la implantación. Entonces, hacer un esquema descriptivo y conceptual en planta de radio de 5 kilómetros. Esto quiere decir poner como una planta que puede ser buscarlo en el Google Earth con un radio más o menos de unas 3 o 4 cuadras alrededor, donde muestren los parques y lo que puede haber. Bueno, digamos que más o menos eso es mostrarlo, simplemente. El lugar donde está, aprovechar para decir dónde es, qué arquitecto lo hizo, etcétera.
Y el entorno social es la descripción gráfica, estadística y cultural. Entonces, mostrar un poco si eso es en un estrato bajo, si eso es en un país pobre, en un país rico, lo que se pueda sacar de ahí. ¿Vale? Hasta ahí estamos todos. Esto significa 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 elementos. Pueden ser 7 pliegos, 7 medios pliegos, 7 cuartos, 7 octavos. En fin, yo diría que un tamaño adecuado para trabajar es el cuarto de pliego, en el que puede uno mezclar, o incluso en octavos. Y después todo lo vamos a hacer en composición, así como quedamos la vez pasada, que debe haber una especie de plantilla, cada uno debe tener. ¿Es correcto, Carlos, señor? ¿eso es digital o a mano? Como quieran, puede ser digital o a mano. En todo caso, las fotos, pues eso hay que imprimirlas. Y ahí encima pueden rayar con marcadores, colores, lo que quieran. O en el mismo computador lo pueden hacer. Por Según lo Paint que se puede. yo prefiero, ¿cómo? Por Paint. Pues se puede pues coger la fotografía y rayarla. Pero sobre mi cadáver. Ajá, yo sabía. Lo sabías, entonces ¿para qué lo preguntas? No, no mentiras. No, para eso está el Core, el Photoshop, Adobe Illustrator y cualquier otro programa que no sea el más básico poner a los niños a colorear. Entonces, en otro, date a la tarea de aprenderlo, que no te demoras más de 2 horas con los tutoriales hoy en día y con la habilidad que ustedes tienen para los programas, no te vas a demorar nada, seguro. Entonces, sí se puede, pero sobre mi cadáver. O sea que mientras no me muera, no. El siguiente es análisis de referente funcional. El proyecto paradigmático con función idéntica a la que se va a realizar en el taller. Entonces, los que van a hacer casas tienen que buscar casas, los que van a hacer edificios de vivienda múltiple en forma de bloque, tienen que buscar edificios de vivienda múltiple en forma de bloque. Los que van a hacer biblioteca o ludoteca o como se llame, tienen que buscar un edificio lo más parecido a eso, pero que además sea fantástico y que sea de un gran arquitecto y bueno, y que encuentren mucha información sobre todo. Y de ahí tienen que sacar, ¿qué hacer? Un cuadro de áreas. ¿Qué es un cuadro de áreas? Un cuadro de áreas es como una lista de Excel donde ponen área y abajo ponen, entonces, sala, comedor, cocina, baño 1, baño 2, habitación 1, 2, 3, 4, se me salió de la pantalla. Carlos, Y una al, pregunta. sí, Todo esto va a ser solo sobre los referentes, ¿cierto? sí. Vale. Esta tarea que voy a acabar de empezar a leer es sobre el referente funcional solamente. Y la de arriba, los cuadros que leí arriba, todo esto es sobre el referente formal solamente. Esto se le aplica solo al referente formal, esto, y esto de abajo se le aplica solo al referente funcional. ¿Listo? Vale. Entonces el cuadro, No pasas el archivo. sí, claro, ya ahorita, ya se los Ah, pongo en el sí, WhatsApp. porque... Vale. Entonces, el cuadro de áreas, bueno, les estaba diciendo, entonces se ponen cocina, ta, 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 ta. Luego, unidad, entonces metros cuadrados en todos los lados. Eh, luego ponen ah, cantidad, entonces puede ser uno, ¿no? Cocina, uno. Y luego ponen área, y entonces ponen 3 metros cuadrados, y al final, y bueno, y luego la cocina, luego el baño, luego la sala, el comedor, ta, 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 y al final de eso, pues debe darles el total de la casa. Deben incluir todos los espacios, es decir, baño, cocina, comedor, ¿verdad? Pero también el hall de acceso, no sé, si hay una terraza, si hay todos los espacios que tenga deben estar incluidos, ¿ok? Es un cuadro en Excel o en el programa que quieran, pero pues es Excel y luego lo pasan a cualquier otro más fácil. Esquema de circulaciones horizontales y verticales. Yo creo que dejémoslo hasta ahí para la tarea de la próxima clase. Es posible que sea demasiado trabajo, o sea, que hasta aquí ya sea suficiente trabajo. Sí, por favor. Mejor dicho, dejemos Sí. solamente el referente formal para la próxima clase. Gracias. No, de nada, con gusto. No, es porque, pues sí, tampoco vale la pena como matarnos sin demasiado sentido.
Esto creo que es suficiente y para el jueves sería la otra, entonces, bueno. Pero igual lo puedes explicar todo, ¿no? Sí, 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 Para sí. que quede ahí grabado. Sí, sí, sí. Lo voy a hacer. Entonces seguimos. Ya expliqué el cuadro de área. Luego, el esquema de circulaciones horizontales y verticales. ¿Qué significa esto? Esto significa, básicamente, que nosotros vamos a tener la planta, ¿no? Entonces es volver a poner la planta. La planta pues obviamente está en computador y tal, ¿no? Entonces ustedes tienen aquí la planta y aquí tienen un espacio y aquí tienen otro y aquí tienen otro espacio y por aquí otro. Listo. Entonces el esquema de circulaciones verticales y horizontales sí significa que ustedes hacen como el recorrido. Entonces uno entra por acá, pueden irle poniendo flechitas y pasa por acá y pasa por acá y hasta acá, digamos, ¿sí? Entonces pueden ponerle flechitas o hacerlo como más bonito les parezca. Pero además entra este espacio por acá, acá está la puerta. Entonces entra por acá. A este espacio entra por acá y aquí está la puerta. Y así, a este espacio entonces uno tiene que ir por acá y acceder por acá y por decir algo, aquí está la puerta y para acá lo mismo, ¿sí? Entonces es simplemente como poner rayitas, ponerle una línea de recorrido a que llegue a todos los espacios y marcar las circulaciones verticales. Entonces, por ejemplo, aquí ya sería, digamos, este por decir algo es el punto fijo o escalera, ¿no? Y entonces marcar que este es el punto fijo y sería en un corte o en un alzado o en algo donde se vea la escalera. Entonces, digamos que la idea sería marcar acá la circulación, eh, la circulación vertical, ¿sí? Manejarla aquí en planta y marcarla aquí, digamos, por donde sube uno a los diferentes. Y en el segundo piso, pues hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Si son apartamentos, entonces uno tiene esto así, por decir algo, entonces, y aquí tiene el punto fijo, ¿no? Aquí tiene el ascensor y la escalera, entonces tiene que marcar los recorridos desde afuera y entonces entra, digamos, a todo el edificio hasta acá. Y por aquí está entrando a un apartamento, a otro, a otro, a otro y al último apartamento entra por acá. Y luego cambia de escala, ¿sí? Cambia de escala y dibuja un solo o uno o varios apartamentos y entonces hace la misma tarea, ¿no? Digamos que esta es una habitación, tal, otra habitación, bueno, por decir que este es el apartamento. Entonces aquí cambia de escala y marca la entrada por acá y va hasta aquí, hasta la sala, pero aquí coge para la cocina y aquí sigue derecho hacia las habitaciones y llega hasta el baño y aquí entra a una habitación y aquí entra a la otra habitación y aquí coge ¿para qué? Para el patio de ropas, por decir algo, ¿ok? Entonces, más o menos esa es lo que tienen que hacer con respecto a este esquema de circulaciones que entonces como pueden ver en el primero tiene que ver con una sola escala, es solo la casa, pero las 2 o 3 plantas o lo que sea, y el edificio, cuando es un edificio, o sea, al momento 3, entonces sí deben ser varias plantas generales, si hay diferentes, ¿no? Entonces hay una planta tipo y otra planta especial, entonces hacer 2 así, y hacer un zoom, agrandar para ver, digamos, lo que sucede dentro de los apartamentos con respecto a los recorridos. Puede incluso que haya un punto fijo acá y entonces el apartamento sea de 2 pisos, entonces aquí hay que marcar la circulación vertical y tal. ¿Listo? ¿Ninguna duda? ¿Todo bien? Sí, Perfecto. sí, todo bien. Bueno. Profe, podríamos hablarlo más bien, o sea, digamos, de circular y permanecer en lugar de como Zonas, recorridos. sí, sí, zonas de estar y zonas de circulación. Vale, profe. Es más o menos lo mismo. Pero lo importante, digamos, es que esté marcado el recorrido, ¿no? Y pueden marcar también las zonas de estar, las zonas de permanecer. Y el recorrido, que estén marcadas ambas cosas. ¿Listo?
O sea, pero necesariamente las circulaciones tienen que ser con flechas o se puede marcar como pues generalmente se hace circular y permanecer con convenciones. No, puede ser como se entienda, como se quiera. Simplemente que se entienda, ¿no? Que se entienda perfectamente. Vale, profe. Listo. Esquema de relaciones especiales según la función. Relaciones espaciales. Entonces, esto tiene que ver con lo que yo les hablaba de la relación entre el comedor, la sala, con el comedor, con la cocina, con el patio, ¿no? Hablamos de la cocina, pero no hablamos una cosa importante de la cocina y es la localización. La cocina tiene es como paradójica, hay la paradoja de la cocina, ¿no? Entonces la cocina debe estar lo más cerca posible a la salida y también lo más lejos posible a la salida. O sea que uno tiene lo ideal sería que hubiera dos salidas, ¿no? Dos accesos o dos salidas a la casa como las casas gringas. Pues porque básicamente uno en la cocina produce mugre y lo pone en el patio, ¿sí? Entonces digamos que esta es la cocina y este es el patio de ropas o el patio, pues. Y entonces uno aquí produce mucho mugre, cochino, o sea, cochino quiere decir que degradable, que huele y todo eso, ¿no? Entonces se genera la basura y se crea acá. Entonces si la cocina está muy lejos, digamos que aquí está el sala, comedor y un estudio y no sé qué, y uno tiene que atravesarse todo esto para sacar la basura, pues incómodo, ¿sí? Digamos que puede haber una visita, lo que sea. Entonces, pero tampoco puede ser, digamos, estar aquí al frente, que uno pase y lo que se vea en la cocina, porque o lo primero que se vea, o que la cocina esté totalmente abierta, pues porque tiene sus elementos técnicos que no pueden estar tan expuestos. Entonces tampoco es que pueda estar en la puerta. Normalmente no está en la puerta, pero hay que buscar la manera de que uno pueda, por algún lado o de alguna forma, salir con los elementos ya, digamos, desechos por otro lado, no por la mitad de la casa, de pronto, ya veremos, digamos que eso ya lo vamos viendo, pero para que lo tengan en cuenta cuando estén analizando eh, las tipologías. Entonces, de eso se trata el esquema de relaciones espaciales según la función. Entonces, ver si está cerca, la cocina siempre está cerca del comedor, o por lo menos están al mismo nivel. Uno no puede plantear dos niveles, o no debe, pues eso existe, ¿no? Pero no debería plantear dos niveles porque digamos que para servir los alimentos no debe haber un obstáculo, una escalera que de pronto se caiga uno, etcétera. Entonces ese es el análisis que se debe hacer de la cercanía con el otro, que está cerca, que está lejos, que las habitaciones no pueden estar o no están a la entrada, no están directamente relacionadas con la sala, con el comedor, bueno, en fin. Esquema de accesibilidad peatonal y vehicular es entonces como que teniendo la planta, pues la planta de la casa, ¿no? Ya desde más lejos, entonces tiene la planta y tiene la calle y el andén, entonces digamos que marcar de dónde viene la persona caminando y de dónde va dónde va la persona en el carro y entonces lo guarda acá, o a lo mejor aquí hay un parqueadero abierto y entonces el señor llega y pone su carro acá en este espacio y este es el parqueadero y la circulación peatonal entonces viene caminando por acá y entra por acá por el acceso de la puerta. En fin, de eso se trata esto, como ver un poco con el contexto y se desarrolla en planta. Y por último, el esquema de enlace con el espacio público de la ciudad. Entonces es un poco como parecido al dibujo anterior, digamos que tenga varias manzanas, donde esté ubicada nuestra casa, nuestro edificio, nuestro bloque, ¿no? Entonces aquí está. Entonces mostrar, digamos, qué elementos naturales hay, qué cosas y cómo de alguna manera se relacionan con la edificación que estamos analizando. ¿Correcto?
Los esquemas se realizan en papel calcante. Esto es lo que les decía que no. Estas cosas pues ya no, obviamente no. Lo pueden hacer en papel mantequilla si quieren, pero no necesariamente. Y la planimetría pues es impresa impresa o en computador. Como en la presencialidad era a mano alzada todo, pues había que hacer la aclaración de que la planimetría sí se podía imprimir. Pero en este caso ya pasa a un segundo plano, en este caso de lo remoto de este semestre por ahora. Luego, conclusiones escritas y gráficas del análisis. Un elemento pues súper importante que debe ser, el estudiante deberá resaltar lo más relevante extractado del análisis de referentes o lo que considere pertinente para emplear en su proyecto. Entonces, debe hacer un listado, entre comillas, un listado con textos, escribiendo, la relación entre es interesante, volumétricamente no sé qué, y poner, digamos, fotos donde se muestra eso que están explicando que ustedes van a tomar como, como modelo más directo para implantar en su proyecto. Entonces, ¿les gustó cómo los volúmenes se relacionan todos como que mirando de alguna manera hacia el centro? Bueno, entonces anotan que esa relación tal y tal, fue lo que les pareció más importante, la parte formal y bla, bla, y de esta parte, y de esta, y de esta, y de esta, y de todas, pues hacen una anotación de lo que ustedes, digamos que como extractan de ahí para crear su proyecto. Como les dije, todos estos son determinantes del proyecto. Es decir, son las cosas que van a ayudarnos a permitirnos desarrollar el proyecto. No partimos de cero, no nos enfrentamos a una hoja en blanco, que es, digamos, como el mayor temor de un diseñador, sino que nos enfrentamos a una serie de condicionantes, de determinantes que nos dicen más o menos, nos dan una pequeña idea de cómo debe ser, pequeña o grande idea de cómo debe ser el proyecto, ¿vale? ¿Está todo claro? Piensen si hay alguna pregunta y en 3 minutos los vuelvo a convocar, ¿correcto? Vale. Bueno, ya nos vemos. Chao.